Como tu podcast, somos tus compañeras de tráfico. De día, incluso de noche. Nos gusta hablar de todo aquello que nadie se atreve a contar a micrófono. Tocaremos todos esos temas de café, de vida y seguramente algunos únicamente para divertirnos. Y para no tener doble moral con ustedes, preferimos no tener ninguna. Esto es Como Tú. ¿Como yo? Sí, como tú, como tu podcast. Yo soy Ana Pau Martín. Y yo soy Andrea Locord. ¡Empezamos! Hola, ¿cómo están, gente? Como tu podcast, ya es miércoles y hoy estamos de fiesta porque en 2 días, como tu podcast, cumple su primer aniversario. Ana Pau, felicidades, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, no solamente como tu podcast cumple su primer año, sino que en 2 días también es el cumpleaños de Andy. Casualmente el aniversario de Como tu podcast cae en el cumpleaños de Andy. Me acuerdo que cuando empezamos toda esta travesía, pues dijimos, ¿qué? Pues cambiamos pues el podcast o cambiamos tu cumpleaños o cómo le hacemos, porque pues está raro que sea el primer día. Y Andy dijo, bueno, ya, no importa. Que sea mi regalo. Que sea mi regalo, sí me acuerdo que dijiste. Y pues nada, en 2 días cumplimos 1 año. Qué rápido se pasó el tiempo. ¿Qué onda? Siento que fue ayer. ¿Qué onda? O sea, me acuerdo perfecto cuando me invitaste y empezamos a sacar la idea en Six Flags. Y después de ahí ver el nombre y después de ahí empezar los logos y después de ahí empezar el programa. Me acuerdo perfecto del primer programa. Y este programa se va a tratar justo de eso, ¿no? De lo mejor y lo peor de Como tu podcast, de cómo se creó este podcast y los mejores y los peores momentos y recuerdos que hemos tenido Ana Pau y yo, porque no todo ha sido color de rosa, también hemos tenido nuestras peleas por ahí que ya les vamos a contar. No, aparte creo que va a servir mucho para la gente que quiere empezar un podcast o un proyecto, como para que vean también como todo lo lado feo, ¿no? Que existe, porque ya ellos nada más ven como una partecita así de media hora de lo que hacemos, pero pues hay un chorro detrás de cada proyecto, un chorro de corazón, un chorro de lágrimas, un chorro de pues lo mucho que nos ha costado, Andy, en el proceso empezarnos a abrir un poquito más y un poquito más y empezar a contar un poco más de nosotras. Y pues vamos a darle, Andy. Vamos a darle. Pues empecemos de cómo nació esta idea, y esta idea nació por Pau. La verdad, ahí sí yo no tengo nada que ver. Entonces, cuéntanos un poquito de esto, Pau. La locura andando. Pues yo empecé en radio, creo que ya lo he comentado ahí, mi carrera empezó en radio. Entonces, pues me seguía teniendo como mucha espinita de ponerme en un micrófono. Y yo escuchaba muchos podcasts. Ya en ese entonces, hace 1 año yo escuchaba muchos podcasts porque era lo que me... En ese entonces, es que te digo, Andrew, en ese entonces no había casi podcasts. No había. O sea, había bien poquitos. Estaba ya Se Regalan Dudas, pero llevaban como 3 capítulos, Se Regalan Dudas. Y pues yo escuchaba, pues algunos que me encontraba por ahí, que muchos los convertían, de hecho, de radio a podcast. Ok. O muchas personas desde su casa se grababan desde su teléfono, pero no era nada profesional. La verdad, los podcasts que existían estaban bien chafas. Sí, donde pero ya pues estaba el auge era Estados Unidos. Y yo decía, cuando escuché Se Regalan Dudas, dije, no manches, esto es algo que me encantaría hacer. Y dije, pues, ¿cómo le hago? Y en un principio pensaba hacerlo yo sola, pero luego dije, no, o sea, definitivamente necesito a alguien que me bombardee ideas también, no puedo yo sola. Y creo que a veces es parte del crecimiento también personal, saber que a veces no podemos solos, porque a veces tú dices, yo hago mi proyecto y bien cool y yo solo, pero a veces sí necesitamos a alguien que nos eche la mano, y esto va para todos los proyectos. Claro. Cuando es un proyecto grande, pues siempre necesitamos a alguien. Y me acuerdo que en ese momento Andy me buscó para algo, para hablar de su exnovio, acaba de terminar con su exnovio, algo así, de que dijo, güey, necesito hablar. Y no sé por qué la vida nos volvió a juntar, porque yo ya conocía a Andy. Y entonces empezamos a hablar de un tema del amor, y yo le dije, güey, yo quiero hacer este proyecto de un podcast. Y güey, ahorita es este tema y así, güey, ¿por qué no te unes? O sea, ¿por qué no lo hacemos juntas? Y yo ya le había dicho, me acuerdo que antes le había dicho a una amiga que quiero mucho, Marian, y Marian como que me puso muchos peros en el proyecto. Yo dije, no. Y Andy luego me dijo de que, güey, sí, vamos a darle. Yo no sabía ni que era un podcast. Andy nunca en su vida había escuchado un podcast. O sea, y yo, bueno, a ver, te voy a mandar estas ideas, no sé qué, escúchalas y vamos a darle.
¿Qué necesitamos? Eso me acuerdo que fue toda una travesía, Andy, el qué necesitábamos. La verdad es que yo venía de cero, o sea, yo sí, o sea, para todos los que nos escuchan que quieren empezar a hacer un podcast, yo venía de cero, o sea, yo no sabía ni qué era un podcast, yo no sabía ni qué micrófono se usaba, o sea, Ana Pau, por ejemplo, tenía como ya esto de haber estado en radio, de ya haber escuchado podcast, de ya más o menos saber como un poquito la idea, tampoco es que supiera ella el 100, porque eso también lo fuimos descubriendo ella y yo, pero yo le decía de que, ¿y eso cómo se hace? O sea, de que sí, no me, ya sabes de que yo me lanzo contigo, pero ¿cómo se hace? ¿Y qué se necesita? Y entonces me dice Ana Pau, bueno, lo primero que necesitamos son micrófonos. Y yo, ok. Hijo, esta fue la cagada. Pues ahí vamos. Y yo, confiando en Ana Pau, compramos los primeros micrófonos, ¿no? Sí. Yo los vi bien bonitos en internet y la verdad es que yo tenía la idea que para los que no saben, para conectar dos micrófonos convencionales que tienen entradas y salidas de micrófonos, se necesita una consola para después conectarlos a una PC, una compu, una laptop, lo que sea. Entonces, pues a mí se me hizo muy fácil comprar los micrófonos y luego dije, pues ya después compro la consola. Y chan, chan, se acabó. Llegó el micrófono, no, o sea, dije, es un gastadero comprar la consola y comprar el micrófono y luego qué. Y entonces me acuerdo que le escribí a alguien del radio, que ya estaba en el radio, que había trabajado yo con él, le dije, güey, ¿qué micrófonos compro? Y ya, para los que no saben, usamos estos que ven en YouTube, que son hermosos, son los Yetis. Y fueron la maravilla. Si quieren hacer un podcast, por favor, compren un Yeti. Ahorita están carísimos, Andy. No compren los que compramos anteriormente. Es más, ni les vamos a decir la marca porque, o sea, no estamos diciendo que no sirvan y que no sean buenos, pero para podcast creo que si ya, digo, y si ya te das para algo más profesional, está bien. Estos también para profesionales están súper, súper bien, ¿eh? Esta marca divina, nos encantó, pero bueno, tuvimos que nosotros hacer gasto doble para aprender que pues no eran esos micrófonos, ¿no? Y yo me acuerdo porque aparte yo estaba así de, este me lo dio mi mamá de regalo, de hecho, de cumpleaños, porque el primero lo puse yo y yo fue como, o sea, sí quiero, pero tampoco tengo tanto dinero como para andar gastando hacia ay, no pasa nada, pues este no funciona, ay, no, pues no, entonces buscamos o... Yo me sentía súper culpable, me acuerdo que yo me sentía súper culpable, entonces le dije, Andy, ¿sabes qué? Yo los pido, yo los compro y me lo pagas, o sea, ahí me lo pagas. Y entonces compré los Yetis, me acuerdo que llegaron los dos en paquete y tú me pagaste el tuyo, que fue, ahora sé, no sabía que era tu regalo, güey, qué emoción. Y pues de ahí empezamos en esta travesía de que empezar a crear el podcast y fue como, ok. Porque el podcast, o sea, ella lo fue pagando, justo Ana Pau lo fue pagando porque el podcast salió ese día, pero empezamos a grabar desde un mes antes. Yo no tenía ese dinero. Y entonces empezamos no es cierto, después de ahí nos fuimos al nombre. Al nombre. Que aquí hay Ana Pau tiene una historia y yo tengo otra historia y yo sé que la mía está correcta. Pero yo sé que la mía está correcta. No, no, porque me acuerdo perfecto que estábamos en tu departamento cuando salió eso. Güey, a ver, es que hay dos historias. Puede ser posible que sea como un conjunto de ambas. Es un conjunto de ambas, güey, pero tú solo dices que tú lo sacaste por tu perro y no. No era mi perro, era un perro de un restaurante. No. O sea, el nombre de Como Tú, según yo, y ahorita Andy les contará su versión, pero según yo viene de aquí. Yo iba mucho cuando estaba chiquita a San Miguel de Allende, porque yo soy de Guanajuato, entonces íbamos mucho a San Miguel de Allende. En un restaurante muy conocido de San Miguel de Allende había un perro y le preguntabas al dueño, ¿cómo se llama? Y decía, como tú. Entonces tú decías, ¿como yo? Paulina. Se llama Paulina el perro. Y decía, no, como tú. Entonces veía su plaquita y decía, como tú. Entonces, en algún momento, según yo, en esta plática de buscar nombres, le dije a Andy, ay, me acuerdo de un perro que se llamaba Como Tú. Y Andy dijo, como tu podcast. Y de ahí fue que nació Según mi historia. Ok. Según mi historia. Según mi historia. Porque me acuerdo mucho del nombre del perro y que yo siempre contaba esa historia. Pero ahí te va. Según mi historia, estábamos en tu casa viendo nombres y de hecho estábamos hasta anotando en una libretita los nombres. Y Ana Pau anotó varios y yo anoté algunos y era como, no me late, no sé qué. Y entonces empezamos pues algo que tenga que ver relacionado con la gente, no sé qué. Y yo te dije, pues algo así como tú. Y tú te volteas y me dijiste,
ay, yo conozco un perro que se llamaba como tú, y yo, pues, También como puede tu ser. podcast. Y fue como, sí, y ya, así llegó a como tú. Sí me acuerdo que mencionaste el perro, pero no fue como que dijiste, ay, oye, me acuerdo de un perro, pues, ¿por qué no le ponemos como el perro? No. Pues ya no sé, ya no sé. O sea, Andy dice que fue ella, yo digo que fui yo, el chiste es que se hizo como tú, y la neta me encantó la idea, dije, órale, vamos a hacer el logo, me puse a hacer el logo porque me encantan como todas esas manualidadecillas, entonces me puse a hacer el logo, quedó el logo, la neta no fue nada profesional, o sea, no pagamos un diseñador, no nada, o sea, porque creo que muchos creen que para crear un producto necesitas como, güey, un chingo de dinero, y la verdad es que necesitas un chingo de tiempo. Y Eso ganas. sí, y ganas. Y paciencia. Y paciencia. Y bueno, el dinero que se ocupó para comprar los micrófonos y las computadoras, porque incluso, Los o dos sea, micrófonos. los dos micrófonos. Incluso, esto es muy cagado, porque yo empecé, o sea, empezamos a grabar Andy y yo en una computadora mía que parecía una licuadora vieja. O sea, de verdad, ya no le servía la batería, tenía que estar conectada todo el tiempo, no le podía descargar muchas aplicaciones para editar ni nada. Entonces grabábamos en una aplicación vieja, pero bueno, así empezamos y fue como el proceso de aprender, ¿no? Ahora ya edito en una Mac, ya tengo una Mac. Yo también ya edito en una Mac. Ya tenemos Mac, pero en ese momento era una compu súper vieja mía que yo tenía desde la prepa, creo, una cosa así. Sí estaba viejita, la neta, sí estaba viejita. Ya, o sea, ya tartaleteaba. Y entonces, pues ya, de ahí empezamos a grabar el primer episodio. Me acuerdo que le dije a Andy, oye, el primer episodio tiene que ser como un boom para que la gente se quede. Pensamos en presentarnos, pero dijimos, no, mejor no hay qué que hueva. presentarnos. Uh-huh. Qué hueva, y entonces empezó a surgir. Teníamos un chorro de cosas que obviamente ya las empezaron a ver en el podcast, pero decíamos, a ver, el primero sí tiene que ser wow, o sea, tiene que ser boom, tiene que identificarnos como podcast, tiene que también que la gente sepa de qué se va a tratar el podcast usualmente o no, ya sabes. Entonces era de que, bueno, ¿y si hacemos esto? Y luego era, no. Si hacemos o sea, sí está padre la idea pero yo creo que no es para el inicio del podcast. Este es para después. Y así empezamos a hacer un chorro. Y ya teníamos esta en mente. Nada más que no estábamos tan seguras. Pero fue como, güey, creo que es la mejor. Creo que es la que se basa, la más sincera, la más honesta, la más divertida, también para empezar divertido. Y entonces No le gustas tanto. Y empezamos con ese. Yo me acuerdo que, ¿cómo estábamos nerviosas? O sea, me ponía súper nerviosa. Tenía mucho sin agarrar un micrófono como a grabar, literalmente. Porque pues me graba todo el tiempo en historias, pero no es lo mismo. Investigamos, hicimos el de la película, de A él no le gustas tanto, sacamos como de ahí la idea y después le pusimos de nuestra cosecha. Y ahí empezó, y empezamos a grabar. Y Andy y yo, para los que no sepan, ahorita grabamos vía remota porque ni siquiera estamos en la misma ciudad. Pero en ese momento Andy iba a mi depa días antes de los miércoles a grabar. Todos los lunes en la noche. Todos los lunes en la noche, porque en su momento, pues Andy tenía obra de teatro y entonces era como... Martes no se podía grabar y Pau llegaba del trabajo del tarde. trabajo. Y la verdad es que al principio, no sé, como que nos atontamos un poquito, digo, de repente ahorita todavía, pero como que le dábamos toda la semana para pensar en qué íbamos a escribir y en investigar y así. Entonces llegaba el lunes y era como, güey, tenemos que grabar porque ya es el miércoles. Sí, ya, no sé qué. Y entonces fue cuando empezamos a grabar, pero yo me acuerdo perfecto del de No le gustas tanto. Pau no había agarrado su micrófono hace mucho y yo en la vida había agarrado un micrófono. Había agarrado un micrófono diferente, o sea, en la actuación es un chicharito o un micro para tú hablar y decir tus diálogos, pero son diálogos que yo me aprendo, no son cosas de improvisación. Y en mis talleres de televisión y así, pues sí me enseñaron un poquito, pero no tanto. Me acuerdo que Pau me dice, ponte los audífonos y escúchate. Güey, se escucha un eco. Pau puede escucharlo, yo no puedo. O sea, yo el día de hoy, un año después, no puedo tener audífonos cuando grabo porque no me acostumbro. Entonces, mientras escuchas aquí, escuchas como el eco. Tu vocecita después. Atrás. Entonces yo decía, güey, me estoy escuchando doble. ¿Cómo? Me estoy escuchando doble. No. Son cosas que, bueno, ahorita ya hay como
como producciones como más normales, pero para los que empezaron en la radio saben que tenían que escuchar su voz para repetirlo. Ahora ya, por ejemplo, lo puedes poner que nada más escuches las del otro participante y ya nada más tú escuchar la tuya. Por ejemplo, aquí no escucho mucho, me tengo que abrir esto para escucharme bien. Y escucho nada más como la repeticioncita. Pero ya te acostumbras y bueno, ahí empezamos. No le gustas tanto, fue un éxito. Me acuerdo cuando lo sacamos, Andy, fue un boom, un chorro de gente lo compartieron. Ahorita ya, después de un año, llevamos más de 400,000 reproducciones, que la neta, pues para hacer unas chavitas que empezamos así, la neta es que es bastante. Es el podcast más escuchado, o sea, es el programa de nuestro podcast más escuchado, No le gustas tanto, de hecho. Y eso que hemos tenido a invitados bastante fuertes. Sí, Daniel Sosa, Michelle Rodríguez, o sea, fuertes. No fueron nuestros primeros invitados. A ver, Andy, ¿quién fue nuestro primer invitado? Nuestro primer invitado fue... Híjole, no sé. ¿Quién fue nuestro primer? 5, en 4. ¿Quién fue? En 3, en 2, no sé, lo estoy buscando en Instagram. Fue... Marco, no, Ana AP. ¿AP? Ah, sí, María Paula, ese podcast me encantó. MP. Sí, María Paula, ese podcast me encantó, que habla acerca de cómo transmitir con tu imagen, se me hace padrísimo. Oye, Andy, a ver, una pregunta. ¿Cuál es el podcast que más te ha costado trabajo hacer y por qué? El podcast que más trabajo me ha costado hacer y por qué, yo creo que son de los primeritos, porque todos ya saben, pero la verdad es que yo no me notaba, en ese entonces yo no me notaba tan depresiva como ahorita me veo hace un año y decía, no, o sea, yo estaba en el hoyo. ¿De qué hablas? En el hoyo. Estaba en el hoyo. Yo no entiendo cómo me atrevía a platicarles a micrófono, así como, ahorita lo veo y yo, si yo me escucho en ese entonces, yo digo, güey, pobrecita niña. O sea, neta, sí se le está no saben de Andrea es que Andrea hablaba y lloraba a la vez, pero pues ahorita ya nos grabamos, ahorita ya si lloramos se nos nota. Pero Andy hablaba del amor o del rompimiento, de cómo superar, y lloraba. Y entonces nada más como que me acuerdo que se volteaba a apagar el micrófono, porque nuestros micrófonos tienen una manera de apagarse y que la otra persona siga hablando y tu micrófono ya no funciona y lo vuelves a prender. Entonces me acuerdo que lloraba, lo apagaba y como que se secaba las lágrimas y entonces seguía. Entonces muchos de los primeros capítulos, Andy, la neta, qué fuerza, pero muchos de los primeros capítulos, para la gente que no sepa, hubieron lágrimas tuyas así, cañón. No, o sea, a ver, me acuerdo perfecto. Parecía, no sé. O sea, ya Ana Pau empezaba a ver que me empezaba a lagrimear el ojo y entonces Ana Pau como que decía, ok, tengo que retomar porque no va a poder. Entonces ya lo apagaba y Ana Pau se echaba y yo así de... Seguíamos, terminábamos, bueno, nos vemos en el siguiente miércoles, adiós, y yo... Y empezaba una terapia en mi departamento. Después de cada podcast había una terapia en mi departamento para Andy. Pero oye, qué padre saber que el podcast llevó como toda una reconstrucción. Porque sí, la neta es que no eres la misma que fue Andy la que cuando empezó el podcast. No, por eso te digo, yo creo que no hay uno en específico, sino hay varios donde me fui reconstruyendo y me fui sanando, pero era muy difícil hablar del amor y hablar de todo esto cuando yo tenía nada de haber cortado. Entonces, para mí era demasiado difícil y luego me acuerdo perfecto que yo estaba muy consciente de lo que yo decía. Entonces, hubo algún tiempo donde le decía a Ana Pau de que corta aquí. Lo que acabo de decir no va en el podcast. Y Ana Pau me decía, es que, pero tienes que soltarte. Y yo, sí, pero no va. Entonces, y eran cosas que a mí me daba mucho miedo soltar y contarles a ustedes por este miedo de, uno, pues estábamos hablando de mi ex. Entonces, ¿no? 2, pues eran cosas muy privadas y yo no estaba acostumbrada a sacarlo y a decírseles así y no estaba lista. Y ahorita ya se los puedo contar y no me importa porque nunca fueron cosas malas. Pero, no sé, por ejemplo, en ese momento decir como lo extraño, para mí era no, porque ¿quién acaba de cortar y dice extraño a mi ex? Pues no, ¿sabes? En un principio sentíamos que nos estábamos ventaneando un chorro y era complicado. Después entendimos que la neta de eso se trata también un poco y ya nos vale. Entonces, para mí yo creo que esos fueron los más difíciles. Ya ahorita la verdad es que es una joya y es un gozo y lo disfruto mucho platicar, pero en esa época era, güey, no sé qué voy a decir, no sé si voy a llorar, no sé cómo voy a acabar. Pero pues
digo, fue muy terapéutico y muy sanador también. ¿Tú, Pau, el más difícil? Yo creo que para mí, sí, sin duda alguna, y también uno de los que tuvo más éxitos por los mensajes que hemos recibido, que así es como lo he estado viendo, el de lo que nunca te dije. Mm, Lo que nunca te dije, yo leí una carta que le escribí a mi papá literalmente en una cama de hospital, o sea, él estaba en una cama de hospital, y yo el tema de mi papá no es un tema que lo toque así como cualquier cosa, ¿no? Para los que no saben y los que están escuchando el podcast, pues yo nunca crecí con mi papá y de la nada a mis 24 años, una cosa así, 23, 24, no sé, tuve que irlo a ver a una cama de un hospital, a a mi edad, despedirme de él. amiga. A tu edad, amiga, es que ya estoy vieja. Entonces tuve que irme a despedir de él y me acuerdo que le escribí una carta para los que no saben y leer esta carta en público para mí fue como, fuck, es algo que sí es muy privado, pero también es parte de crear como esta comunicación, este puente con las personas, abrirnos de lo que estamos viviendo, porque me di cuenta que allá afuera mucha gente tiene como este quiebre emocional con sus padres, porque muchos me escribieron así de, oye, pues yo también, fíjate que pasé por lo mismo, o tu carta me dio a entender que tengo que perdonar a mi papá, o así, ya sabes. Entonces, creo que para mí ese fue el capítulo más fuerte, el abrirme de esa parte de mi vida con muchos. Creo que ese Y es el podcast donde más nos desnudamos, por decir así. Pero la carta de tu papá, yo me acuerdo que a mí me la habías leído antes y era de las cartas más fuertes que yo he leído y más sinceras y más honestas y de más corazón y no corazón. O sea, era como una mezcla de muchas emociones y muchos sentimientos. Entonces, el que lo hayas leído fue como, wow, tú ok, nunca entres princesa. Sí, ¿no? nunca se me va a olvidar. Y aparte, gracias a Dios grabé ese podcast porque un día se me borró todo en mi teléfono, Andy. Ah, o Y sea, se ya no fue lo esa tienes. carta, se fue esa carta. Pero pues bueno, ahí está grabada. Y pues hoy en día ya no la necesito. A mí me pasaba mucho que cuando me ponía muy sentimental me acordaba de esa carta y la leía y lloraba y lloraba. Y después de leerla a micrófono, como que también fue sanador para mí. Entonces yo creo que ese capítulo. Oye, ¿y el más divertido? El más divertido, híjole, es que han habido muchos muy divertidos. El de Daniel Sosa me divirtió cañón porque pues él es muy chistoso. Pero yo creo que con el que más me divertí es el de A él no le gustas tanto. O sea, yo creo que a mí sí, porque yo sí bueno, yo creo que todos, pero me identificaba mucho porque creo que yo negaba muchas cosas de ciertos hombres en mi vida y que decía, no, pues es que no le gusta por esto, y después entendías que no le gustas porque no le gustas, entonces me dio mucha risa y a la fecha lo repito a veces y me da mucha risa aparte escuchar cómo empezamos con nuestros nervios. Me acuerdo que nos teníamos que escuchar y decíamos, esta palabra siempre la estamos diciendo, ¿no? Sí, y a ti, Andy, el más divertido. El más divertido. ¿Sabes cuál me gustó mucho? El de roomies, pero porque tú y yo fuimos roomies alguna vez. Ujú. Entonces creo que me divirtió mucho como recontar como todas estas anécdotas y contar las anécdotas de todos los roomies que he tenido. Definitivamente disfruto más grabar contigo en vivo que grabar así. O sea, por más invitados que tengamos y todo esto, disfruto también más no tener la cámara, porque antes podíamos hacernos caras así, Ajá, sí, mandarnos el ¿no? mensaje. Ajá. Y ahorita es Sí, como muy difícil decirte como, güey. sí. Pero me gusta igual grabar así, pero disfruto muchísimo más grabar contigo al lado de mí. Oye, Andy, ahorita que hablas de eso, cuenta más o menos cómo fue el proceso cuando te dije que ya no iba a vivir en México. Ok, ok. Terminamos de grabar un lunes, muy casual, como todos los días, como todas las semanas. Y Porque creo que es uno de los problemas más grandes que hemos tenido. sí, yo creo que sí. Digo, ajá. Bueno, Ujú. entonces terminamos de grabar un lunes y yo el viernes le digo a Ana Pau, oye, ¿te quieres venir a mi depa? En mis edificios hay jacuzzi. Le dije, ¿quieres venirte a solearte, no sé qué? No, pues sí, me dice, aparte tengo que hablar contigo de algo. ¿Y yo qué? No, no X, o sea, da igual. Entonces dije, pues güey, tampoco ha de ser tan importante, ya sabes, no. Si hubiera sido muy importante me lo hubiera dicho el lunes. Ok, hoy llega,
Estamos ahí, botaneamos, platicamos. La vieja se esperó un chorro para de repente decirme, oye, es que, ¿qué crees? Porque ya sabía que ella ya no estaba en su chamba. Oye, es que, ¿qué crees? Me ofrecieron un trabajo en Querétaro, no sé qué. Y yo, ay, qué padre, ¿y qué? O sea, ¿te vas a ir? Y me dice, pues sí, yo creo que sí. Y yo, oye, pero pues, ¿qué onda? ¿Cuándo te vas? O sea, ¿cuánto tiempo te...? No, me voy el lunes. Era viernes. Y yo como, bueno, una semana de diferencia, una cosa así. Uh-huh. Y yo como, sí, me voy el viernes, en una semana. Y yo, güey, ¿y el podcast? Pues no sé. Y yo como, güey, no me puedes hacer esto, o sea, ¿qué te pasa por la cabeza? Aparte diciéndome de que me voy ya en una semana. Así, casual. Yo, ¿cómo tomas esa decisión en tu vida? O sea, ¿estás mal de la cabeza o qué? Pero le dije, yo te apoyo en lo que tú quieras y pues vamos a ver cómo se puede hacer el podcast. Y fue cuando tuvimos la pausa del podcast, justo por eso, porque no nos coordinábamos. No Yo no sabíamos sabía. cómo hacerle No vía sabíamos cómo remota. hacerle. Y gracias al cielo, la verdad es que aquí entre nos no íbamos a tener segunda temporada. Uh-huh. No íbamos. No sabíamos cómo hacerle, no encontrábamos la manera de cómo grabar vía remota. Yo creo que No, yo ya lo estaba dando por perdido el podcast, la yo verdad. también. Y Yo en también. eso, una amiga de Ana Pau, que también tiene un podcast, nos mandó Nosotras en el café se llama. nosotras en el café, nos manda por la página de Como Tu Podcast, por el Instagram, un mensaje diciéndonos de que, hola, oigan, hoy voy a hacer un Zoom con muchos podcasters por si quieren estar. La neta, Ana Pau y yo lo hablamos, o sea, yo vi el mensaje aparte y ella lo vio aparte, y ni lo hablamos porque como que ya estaba perdido el podcast, o sea, como que ya nosotros decíamos, pues sí, pero ya no, ¿para qué nos metemos a conocer podcasters si ya no estamos grabando? Pero como una hora antes Sí, para los que no sepan, hay toda una comunidad de podcasters. Sí, bastante amplia y de todos los rangos, sabores, colores, de todo. Y le dije a Ana Pau como una hora antes, una cosa así de que, oye, Pau, vamos a meternos. Y me dice, pues si quieres. Y yo, pues no tengo nada que hacer, estoy en cuarentena, porque ya había empezado la cuarentena. Pues va. Y nos metimos y ahí fue donde empezamos a encontrar que Zoom, que todas las páginas para subir los podcasts, cómo comunicarnos ella y yo. Hasta se abrieron más canales para poder grabar por YouTube. Es que de hecho, o sea, ¿Todo gracias bien? a Dios, o sea, esto sí, es que te estaba escribiendo de que te estabas medio trabando, pero ya siguió. Gracias a Dios entró la pandemia a nuestras vidas, porque creo que si no hubiera entrado la pandemia, nunca hubiéramos sabido cómo grabar vía remota. Porque entró la pandemia y todos buscaron la solución a grabar podcast vía remota. Entre esas soluciones encontramos con esta de Zoom y entonces ahora grabamos para YouTube y para podcast vía Zoom. Entonces se nos abrió una puerta más, se nos abrió YouTube, cosa que yo ya quería desde hace mucho, pero para nosotros era mucho rollo meter cámaras y no estar en un set de grabación, sino estar en nuestra sala de nuestra casa donde se ve feo y no tener como la luz apropiada y todo esto. Pero llegó Zoom y llegó pandemia para salvarnos la vida. Pau, quiero nada más platicar contigo a ver si te acuerdas de la vez que se nos borró un podcast. Sí, con un invitado. Sí, me acuerdo. El invitado que vive más lejos. Tiene muchísima energía, quiero que sepan que es como un chavo que pues sí, maneja cartas y como todas estas cosas. Y hablamos de Reencontrando mi Destino, me parece que se llama el podcast. Era Reencontrando mi Destino y terminamos de grabar, para no hacerles el cuento largo. Este chavo venía desde Satélite, yo vivía en el sur, para lo que no sepan, eso es como una hora de recorrido. Le pagamos el Uber aparte, me acuerdo, le pagamos el Uber. Y de la nada se van de mi departamento, terminamos de grabar, o sea, un podcast preciso, exacto, hermoso. Divino. Yo creo que de los mejores que hemos grabado con invitados. De los mejores, exacto, era hermoso. Terminamos de grabar y de la nada se van de mi departamento y justo se van y yo pongo para guardar y ¡pum! Se me apaga, porque les digo que tenía una licuadora como computadora.
y se me apaga la computadora, pero normalmente se quedaba como guardado el último proyecto que hacías. A pesar de lo que le pasara a la computadora, se quedaba ahí, ya te abría y te decía como, ¿gusta seguir editando? Y yo como que no me preocupé, prendo la computadora nuevamente y no estaba. Y yo, no puede ser posible, estos ya se habían ido. Y les escribí, les dije, ¿saben qué? Se borró el podcast, pues mañana lo grabamos. Pues Porque ni aparte ya modo. era martes, o sea, grabamos con él martes, miércoles se sube podcast. Entonces, pues mañana grabamos. Pues, güey, ¿puede el invitado? Sí, sí puede, pero pues tiene que ser en mi casa. Yo no fui al trabajo. No, fue al trabajo, dijo que tenía unos exámenes o sea, de que le tenían que hacer unos estudios de sangre o algo así dijiste, Ya no no me sé, o acuerdo, acompañar a psicólicos. tu mamá al doctor. Creo que dije que mi roomie se había roto la pierna. Es que ha usado muchas excusas. Sí, la neta. Y pues Y, sí, y fuimos. Ese podcast es el de Cuando pierdes tu destino. cuando pierdes tu destino, que Y fue ese se grabó hermoso, 2 veces. se grabó 2 veces y lo grabamos un miércoles en la mañana y lo subimos a mediodía. Y fue hermoso, la neta, que la segunda vez quedó todavía más padre y entendimos que a veces las cosas no se dan porque no tenían que ser así. Y la neta es que a mí me entró una ansiedad terrible en la noche cuando se me borró el podcast. Y, ay. Pero pues bueno, al final del día salió a flote. Creo que de eso se tratan los proyectos, como de ir aprendiendo en la marcha. Andy y yo hemos aprendido muchísimo en la marcha. Uno de estos ejemplos hay miles, y de estas historias hay miles. Andy y yo hemos crecido un chorro como personas. ¿Qué piensas tú, Andy? Yo creo que yo he aprendido un chorro como persona y he aprendido también que no existen límites en los proyectos. Yo nunca pensé en entrevistar a Daniel Sosa, entrevistar a Caro Saracho. Caro Saracho es una escritora, yo tenía su libro conmigo. Yo viajaba con ese libro 24/7 a donde iba, leía un capítulo y le tomaba fotos a ese libro a cada parte que iba. Y pues bueno, entrevistarla también para mí fue como, wow, no tiene límites Claro. cada proyecto. ¿Tú qué opinas, Andy? Yo creo que donde más crecí, donde más he aprendido, es a llevar una amistad con una sociedad. Creo que eso es de las cosas más complicadas que nos ha tocado a nosotras, porque pues aparte de ser socias somos amigas y nos convertimos después, ya con el tiempo, en muy mejores amigas o de las mejores amigas. Sí. Nos contamos todo. Es muy chistoso porque la verdad es que aprendimos, no sé si se dio así o decidimos hacerlo así sin decirnos, pero ella sale con su grupo de gente y yo salgo con mi grupo de gente. Sabemos todo de todos sus grupos de gente, pero lo que sí no involucramos fue como esta parte de las fiestas y todo, que es donde usualmente los conflictos Se florecen, dan. ¿no? Ujú. Por el alcohol y por todo lo que tú quieras. Entonces Ana Pau siempre salía con su gente, yo salía con mi gente y al día siguiente era chisme de platicar todo lo que pasó, pero justo no tratamos de como mezclar la sociedad y la amistad, porque sí hemos tenido desacuerdos de diseño de página de podcast, de la página de Instagram, de lo de YouTube, de si entrevistamos o no entrevistamos a esta persona, porque pues al final las dos tenemos que decidir si sí se va a entrevistar a ese invitado o no. Hemos tenido muchísimos desacuerdos donde las dos nos hemos, pues no gritado, no nos hemos peleado así como tal, nos hemos dicho discusiones en WhatsApp, porque tampoco es por teléfono, pero donde sí hace sentido así como incómodo y o sea, puede pasar eso un lunes, ¿no? Que nos sintamos así, que hayamos tenido una discusión, pero en la tarde hacemos FaceTime y dejamos al lado el conflicto que teníamos en el podcast y somos amigas. Y no discutimos del podcast y no hablamos del podcast. Cuando regresemos al podcast, somos socias. Entonces creo que esa es de las cosas que yo les diría a la gente que vaya a empezar con alguien, que sepan mucho separar como este aspecto, porque la verdad es donde yo he aprendido, te he conocido al 100%, tú me has conocido al 100%, sabemos cómo trabajamos profesionalmente y cómo somos como personas, y yo creo que es de las cosas como más bonitas y de las que más respeto de ti y de mí del podcast. No, güey, sí. La neta es que sí. Sí es bien impresionante como hablamos del podcast, se acaba eso y te estoy marcando para contarte de cómo me fue en mi cita o algo así. Entonces, creo que es lo que viven cuando siento que somos como dos novias sin besarse. O sea, porque no la vivimos, como trabajamos juntas, como platicamos todo el tiempo, comemos juntas vía FaceTime. Entonces,
pues nada, creo que estoy muy agradecida contigo, Andy, que hayas creído en este proyecto, que ya lleva un año, ya es muchísimo. Miren, aquí tengo la foto para los que nos ven comiendo juntas. En YouTube comemos juntas vía FaceTime. Y que te lo agradezco muchísimo y que hayas creído en este proyecto y que te hayas sumado con todas, y que al final del día es un proyecto que sigue creciendo y que para un año tenemos muchísimas reproducciones y que te quiero un chingo y que feliz cumpleaños en 2 días. Y, y que espero poder ir a verte a México y que, pues nada. Me vas a venir a ver a México y vamos a grabar un podcast juntas. Eso estaría otra vez, porque te extraño mucho. Yo también te extraño mucho, amiga. Y que pues nada, no llores como en los primeros capítulos. Te amo. Esto pasaba en los primeros capítulos, ella hablaba y yo estaba así. Sí, literal. Y le hacías, me acuerdo mucho. Sí. Ay, te amo mucho, amiga, y que gracias. Ay, te amo mucho, muchísimas gracias por invitarme a este proyecto que ya es mi bebé también, de escucharnos, de entendernos, no solamente como socias, sino como amigas, por estar siempre ahí, por no rendirte y no dejar la toalla a veces cuando tú quieres y no dejarme a mí tampoco cuando yo quiero, o sea, como que siempre nos levantamos cuando ya no queremos y estamos hasta la madre de la vida. Y sí, hay momentos así, la verdad. Que he aprendido también, o sea, ahorita ya no puede jalar el podcast, pues yo lo jalo mientras, y ahorita Andrea no puede jalar el podcast, pues Pau lo jala, y de repente las dos seguimos jalando, y creo que es un trabajo de las dos, y es un equipo de las dos, y te amo mucho, y gracias por estar en mi vida, y gracias a como tu podcast, y gracias a todos los que nos han escuchado, y todos los que nos han reproducido, y nos han compartido, y que les hemos llegado a su casa a sanar algo, o a que se rían un ratito. Espero hacerlo por mucho tiempo más, y obviamente a tu lado, Pau. Ay, te amo, Andy. Sí, yo también quiero decir que muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que han creído en el proyecto, a todos esos seguidores que están ahí arriba, que los estamos molestando por correo electrónico todos los miércoles de que ya está arriba el podcast, y a todos nuestros invitados que también aceptaron ser parte de este proyecto, porque también les hemos aprendido un chorrón. Han sido nuestros maestros de vida, literal. Creo que cada uno tuvo algo muy especial que decirnos. Y pues a ver, este siguiente año, ¿qué invitados padrísimos tenemos? Por ahí tenemos invitados. Oye, y sin conocernos, conociéndonos a nosotros y no conociendo el proyecto, que hayan creído en nosotros, la neta, mil gracias. Sí, y que si tienen ganas de hacer un proyecto cada quien, pues que se animen, que no es fácil. Como ven, Andy y yo hemos tirado lágrimas en este proyecto, pero que al final del día creo que es más el mensaje que hemos pasado a la gente con nuestras lágrimas y vivencias, y eso es justo el resultado y lo que nos paga a nosotras. Y pues nada, que se animen a hacer cada quien su proyecto, y que está increíble. Y no es fácil porque mucha gente, cree que, empiezas el podcast y empiezas a recibir dinero. No, chavos. No, esto lo hacemos de a gratis, esto es de a grapa. O sea, literal, fuera de broma, sí es gratis. Así que si nos quieren depositar, la cuenta es tal. Si quieren hacer sus donaciones, les dejamos. Les dejamos en las historias de Instagram en nuestra cuenta del banco, Bancomer. Pero no, muchísimas gracias a todos por vernos, y yo creo que ya es hora de darle fin a este programa de este primer año. Gracias a todos, no dejen sus sueños, no dejen que si alguien les da la oportunidad de crear un sueño con ellos, lo creen, porque puede también volverse su sueño. Y no sé qué más les puedes decir tú, Pau. Que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que tú estás, Andy, y que le manden mensaje a Andy en 2 días, porque es su cumpleaños. Conste, ok. ¿Qué tus redes sociales son? Andrea Locord, y la tuya, Pau. Ana Pau Martín, y juntas somos Como tu podcast. Y nos vemos el siguiente miércoles. ¡Un año! ¡Ah! Love you.